Muy bien, voy a tratar de sintetizar el tratamiento procesal. Les adelanto que comparado las medidas cautelares en el arbitraje. ¿Por qué? Porque en realidad el desarrollo del derecho a arbitraje o arbitration law tiene bases muy fuertes y muy antiguas en el ámbito anglosajón. Entonces, empecemos porque hay bastante que tratar. A ver, lo primero que habría que hacer es observar los fundamentos. ¿Por qué existe el tema cautelar, las medidas cautelares en este ámbito conocido como arbitraje, ¿no? Lo primero es una paradoja adjetiva que existe, ¿no? La temporalidad del proceso arbitral, como ya saben también, esto se repite en el campo del proceso judicial, involucra que para fallar en justicia, para que haya un pronunciamiento adecuado, el proceso tiene que demorar. Entonces eso resulta paradójico porque la demora del proceso, en este caso arbitral, y que por experiencia les digo que evidentemente es mucho menor en el tiempo, no obstante ello, ese tiempo reducido también le permite al sujeto pasivo llevar a cabo actos destinados a privar de eficacia, a generar la infructuosidad del laudo arbitral. El laudo arbitral es la gran decisión que culmina el arbitraje, ¿no? Luego, otro aspecto que justifica que existan medidas cautelares en el arbitraje es la presencia de tácticas dilatorias, ¿no? O sea, si bien, como les indicaba, el arbitraje les da una oferta temporal, para que entiendan, por ejemplo, un proceso jurisdiccional pequeño en Lima, un sumarísimo, estaba en 2 años, ya está como 3 años de duración. Entonces, imagínense, ¿un arbitraje cuánto dura? Si está sometido a un tribunal arbitral profesional, puede despacharse en 5, 6 meses. Miren la diferencia de tiempo, la oferta temporal es muy superior. No obstante ello, también existen partes que llevan a cabo tactiques dilatoires, ¿no? O sea, tácticas para dilatar el arbitraje. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, oponerse al arbitraje vanamente, porque no existe convenio arbitral, porque el convenio arbitral no se extiende a las controversias, porque el tribunal no es competente, etc. Recusar a los árbitros, hay una mala práctica que yo creo honestamente surge del desconocimiento del tema muy denso, independencia e imparcialidad, cuando no de la mala fe, ¿no? Entonces, una forma de impedir, de generar una dilación del proceso arbitral es recusar al árbitro. Para que me comprendan, están diciendo que el árbitro tiene un conflicto de interés y por eso no debe estar allí. Pero a nivel de táctica dilatoria, o sea, para que me entiendan, ¿no? Si coincidí con un árbitro en un tribunal, el único hecho de haber coincidido en ese tribunal, no puedo explicarlo por tiempo, no genera en realidad una prevención, ¿no? Pero lo van a hacer. Muy bien, luego la renuencia de participación también es otra táctica dilatoria, ¿no? Es cuando la parte pasiva, por ejemplo, no lleva a cabo actividad, porque sencillamente no quiere estar sometida a ese proceso y menos aún esperar un laudo en contra suya. Y consecuentemente se le notifica y no contesta, se le exige que pague honorarios y no los paga. Y eso hace que la dinámica adjetiva del arbitraje, la rueda gire y consumamos más tiempo, porque entonces, por ejemplo, en el tema de honorarios vamos a tener que facultar a la otra parte a que asuma los honorarios que esta otra parte no ha pagado, etcétera. Y eso también demora, ¿no? Y abre la puerta a que se pueda llevar a cabo algún acto que prive de eficacia al laudo arbitral. Esto, de algún modo, se los acabo de explicar. La dilación en el pago de los costes arbitrales también está vinculado, ¿no? Si no pagas los honorarios a tiempo, vamos a estar con el cuento de que la otra parte va a tener que subrogarse en ello. Estamos con el cuento que los tribunales arbitrales normalmente no están felices porque no les paguen, ¿no? Yo tengo 16 años en la práctica del arbitraje y realmente cuando no hay pagos el proceso se aletarga, ¿no? Y tiene sentido porque los árbitros vivimos de los honorarios que se nos abonan, ¿no? No somos como los jueces que tienen un sueldo mensual. Muy bien, entonces otro fundamento que ya hemos acometido es que todo esto presenta la posibilidad de que el laudo sea ineficaz, que no produzca los efectos queridos o que sea infructuoso, no genere pues, lo que uno está buscando. Ejemplo sencillo, usted está exigiendo que se le pague una cantidad de dinero. Si al final la parte pasiva va a desaparecer todos sus bienes y no va a haber ningún
bien mueble, inmueble sobre el cual poder ejecutar ese laudo, pues el laudo está pintado, es una bonita poesía, pero no vas a poder cobrarlo, ¿no? Muy bien, y otra reflexión importante que es parte del fundamento de este sistema cautelar es que la tutela cautelar es parte de la tutela arbitraria efectiva. Rápidamente, ¿no? Así como el proceso jurisdiccional tiene el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ya no puedo explicar eso sino en palabras muy simples, simplemente es como decir que el proceso tiene que tener todas las garantías para efectos de que las reglas de juego sean respetadas por el juez frente a las partes. Entonces, por ejemplo, que se oiga a ambas, que ambas puedan contralegar recíprocamente, que sean tratadas de manera idéntica, que se decida de manera motivada, etc. Esto existe en el arbitraje también, y no solo porque el DLA, de ahora en adelante cuando diga DLA es la ley de arbitraje vigente, decreto legislativo que norma el arbitraje, sino porque el Tribunal Constitucional nuestro también ha hecho en sendas jurisprudencias, ha terminado de establecer el carácter procesal del arbitraje y la necesidad de respetar en lo relativo a las garantías, al debido proceso. Por si acaso, en el mundo anglosajón también existe, es el due process, pero en dogmática no se escribe mucho sobre eso. La reflexión anglosajona sobre due process es más bien lacónica, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de las medidas cautelares? ¿Qué es lo que buscan, ¿no? En el ámbito arbitral? Buscan proteger la situación de las partes, ¿no? Buscan evitar la destrucción o ocultamiento de pruebas que perjudiquen el futuro fallo y además asegurar la eficacia del futuro laudo, ¿no? Si se están dando cuenta, hay aspectos que ustedes ya conocen por su formación procesal, pero de repente les parezca curioso que haya puesto aquí evitar destrucción o ocultamiento de pruebas. Lo vamos a ver más adelante. Lo que sucede es que el sistema cautelar del DLA, siguiendo a la ley modelo de la CENUDMI, absorbe y maneja categorías cautelares del mundo anglosajón que yo les voy a explicar para que puedan tener un manejo adecuado de estas. Muy bien, ahora, ¿cómo se adoptan las medidas cautelares, ¿no? Existen varios sistemas, ¿no? A nivel comparado. Primero, tenemos el caso en que solo dictan medidas cautelares los jueces estatales. Este es un caso excepcional, ¿no? Por ejemplo, la ley de la República Checa sobre procedimientos arbitrales y ejecución de laudos arbitrales, lo que nos dice, si revisan el artículo 22 y mi traducción, es que solo la Corte, entiéndase Corte como Corte jurisdiccional, puede ordenar una medida preliminar a pedido de cualquiera de las partes. En el campo checo de arbitraje, solo un juez puede dictar una medida cautelar. En el caso italiano, que es otro caso paradigmático, el Codice di Procedura Civile, o sea, el Código de Proceso Civil italiano, ¿no?, dice que los árbitros no pueden conceder embargos ni otras medidas cautelares. O sea, expresamente señala que solo un juez puede dictar una medida cautelar. Sin embargo, esto es a nivel comparado, esto es excepcional, ¿no?, pero existe por si acaso. Por otra parte, tenemos sistemas, que son la mayoría, en las cuales sí dictan medidas cautelares tanto los jueces estatales como los árbitros, ¿no? Por ejemplo, esta realidad, ¿de dónde viene? Viene de la Junce Trial Model Law, o en castellano, la ley modelo de la CENUDMI, ¿no?, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que lo que hizo en el año 85 y luego se terminó de refinar en el 2006, me parece, es generar una norma que sea un modelo a ser copiado por los diferentes países para efectos de establecer una plataforma homogénea y así garantizar la similitud de procesos y consecuentemente también el facilitamiento, el reconocimiento y ejecución de laudos en diferentes países. Entonces eso hace la ley modelo, es como un esperanto, como un lenguaje único para cualquier país del mundo, ¿no? Y al día de hoy 149 países o más siguen a la ley modelo. Muy bien. Entonces la ley modelo, ¿qué nos dice? Nos dice pues que no será incompatible con un acuerdo de arbitraje, ¿no?, que una parte le pida con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso solicite de un tribunal, entiéndase ese tribunal como corte judicial, la adopción de medida cautelar. Y el artículo 17 lo que dice es que también, salvo acuerdo contrario, el tribunal arbitral puede dictar medida cautelar. En pocas palabras, la ley modelo lo que hace es indicarnos que tanto los jueces estatales como los tribunales arbitrales pueden dictar medidas cautelares. El DLA lo que hace es
seguir esa fórmula, ¿no? Y el artículo 47, los incisos que indico, 1, 4 y 9, nos indican que el tribunal arbitral ya constituido puede adoptar medidas cautelares, ¿no? Además que las medidas cautelares que se soliciten antes del inicio de un arbitraje no importa una renuncia a este. Y finalmente nos dice que en el arbitraje internacional las partes durante el transcurso de las actuaciones pueden solicitar también a la autoridad judicial adopte medidas cautelares. Una reflexión que no puedo explicar por tiempo, pues no voy a acabar, pero les digo, el sistema del DLA es un sistema monista. ¿Qué significa? Que la regulación es homogénea para el ámbito internacional y para el ámbito doméstico. No hay razón para no interpretar este artículo haciéndolo extensivo al arbitraje doméstico. ¿Qué quiero decir? Que tanto en arbitraje doméstico como internacional debería entenderse que se puede pedir una medida cautelar tanto a un juez como al tribunal arbitral y su ejecución. Luego van a entender por qué acabo de decir eso. Entonces tenemos que el DLA nuestro sigue ese sistema. Además, a nivel de instituciones arbitrales importantes, tenemos el reglamento de la ICC, o en castellano CCI, de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, que nos repite la fórmula, ¿no? Nos dice que salvo acuerdo en contrario, el tribunal puede, ¿no?, desde el momento en que se le entrega el expediente, dictar medidas cautelares, ¿no? Y luego el artículo 28, el inciso siguiente, nos dice que también, pese a todo esto, las partes podrán solicitar a cualquier autoridad judicial competente la adopción de medidas provisionales o cautelares. Entonces, ¿qué está haciendo el reglamento de la CCI? Reconocer lo que acabamos de ver está regulado en la ley modelo y también en el caso nuestro, que usted puede solicitar el dictado de medidas cautelares tanto a un juez estatal como a un árbitro, a un tribunal arbitral, perdón, que es el término que se usa en la ley modelo y en nuestro DLA. El reglamento de arbitraje internacional de la American Arbitration Association, la AAA, por eso AAA, ¿no?, nos indica lo mismo, ¿no?, que a solicitud de las partes el tribunal arbitral puede ordenar resolver cualquier medida provisional o conservatoria que considere necesario. Es una traducción mía, por si acaso, en el original tendría que explicarles unas categorías para no aburrirlos, que sea esto lo que valga, ¿no? Y además nos dice el inciso 3 que la solicitud de medidas dirigidas a una autoridad judicial no son incompatibles con el acuerdo de arbitraje. Otra vez, en la práctica anglosajona, en este caso norteamericana, también puedes pedir que dicte una medida cautelar bien el árbitro o bien el tribunal judicial. Más adelante les voy a explicar por qué, cuál es el ámbito estratégico que justifica esto, ¿no? Luego, en el campo de la OMPI, ¿no?, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o WIPO en inglés, ¿no?, su reglamento de arbitraje también nos repite la misma fórmula, ¿no? Ya para no atosigarlos, en el artículo 46 se repite esto de que cualquiera de las partes puede pedir a un tribunal, entiéndase en este caso arbitral, dicte una medida cautelar. Y el artículo 46, ¿no?, dice que una solicitud dirigida por unas partes a una autoridad judicial también puede darse para que se dicte una medida cautelar. Entonces se repite, ¿no? Puedes pedirle una medida cautelar a un tribunal arbitral o a un tribunal judicial. Muy bien. Ahora, ¿por qué, en qué cosa se justifica la adopción de medidas cautelares? ¿Y cómo es que se justifica la existencia y regulación de un procedimiento cautelar? Una regla de oro del derecho a arbitraje que vamos a recordar aquí es la autonomía de voluntad. Entonces, lo primero que podríamos afirmar, y que se conoce mucho y se escribe más en el ámbito anglosajón que en el nuestro, el hispanoparlante, la autonomía de voluntad justifica que las partes puedan decidir lo relativo a la adopción y al procedimiento de las medidas cautelares. ¿Por qué? Miren, un pequeño juego. La autonomía de voluntad que se virtualiza en el convenio arbitral en realidad genera toda la realidad del arbitraje. Genera la obligatoriedad de ir a ese proceso llamado arbitraje, que tiene un procedimiento atípico, atipicidad adjetiva, genera la obligatoriedad de la decisión futura, el laudo arbitral, genera incluso el fundamento negocial de la cosa juzgada que surja, y genera todo. Evidentemente, así como las partes pueden por autonomía de voluntad decir que su proceso va a ser por videoconferencia y que va a tener solo una audiencia o que va a ser puramente escrito, esto se extiende al aspecto adjetivo, procedimental me refiero, de las medidas cautelares, ¿no? Esto los anglosajones lo entienden muy bien, pero en el ámbito nuestro, europeo continental, de repente no es tan claro, ¿no? Muy bien,
¿Qué dice la ley modelo de la CENUDMI, ¿no? Nos dice que, miren el detalle que he resaltado en negrita, ¿no? Salvo acuerdo en contrario de las partes, ¿no? El tribunal arbitral podrá, a instancia una de ellas, otorgar medidas cautelares. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán la libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. Eso de sus actuaciones, el concepto de actuación arbitral, por si acaso se extiende a todo el procedimiento, incluido las medidas cautelares. Y por eso, por ejemplo, las partes podrían pactar que no haya medidas cautelares por autonomía y voluntad. ¿Me siguen? Y a mayor abundamiento pueden pactar que sí las haya y establecer el procedimiento que el tribunal arbitral ha de seguir para ello, ¿no? Muy bien, los reglamentos institucionales convergen con este tipo de opción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el artículo 28 del Reglamento de Arbitraje Internacional de la CCI, que nos repite el fraseo, ¿no? Dice, salvo acuerdo de las partes en contrario, el tribunal podrá, desde el momento en que se entregue el expediente, ordenar a solicitud de estas cualquier medida cautelar o provisional que considere apropiado. Si se dan cuenta, salvo acuerdo en contrario. Acá la autonomía y voluntad permite que las partes, a su sola decisión, eliminen la posibilidad de medidas cautelares en un arbitraje. ¿Me siguen? Como por su voluntad exista, y por su voluntad también regular el procedimiento que ésta ha de seguir. Las leyes de arbitraje hacen lo mismo, hacen lo propio. Tenemos el artículo 23, inciso 1 y el 25, inciso 1 de la Ley de Arbitraje Española vigente 60-2003, modificada por si acaso en 2 a 3 ocasiones. Dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, en instancia de cualquiera de ellas, adoptar medidas cautelares. Muy bien, otra vez, repite si se dan cuenta la fórmula anterior. Las partes en España podrían, por autonomía y voluntad, sencillamente indicar que no va a haber medidas cautelares. No es una norma imperativa, sino es una norma dispositiva. Y así debe ser, porque otra vez cae en el ámbito de la autonomía de voluntad. Es un aspecto adjetivo de las actuaciones arbitrales. Y en el artículo 3.4 y 47.1 dice que las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal en sus actuaciones. Se repite nuevamente en la misma plataforma. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se piden medidas cautelares? Ahora, solo como pregunta, y lo dejo como pregunta, ¿no? Con todo lo que les he explicado, la pregunta es, ¿en el DLA en nuestro país podrían las partes, por autonomía y voluntad, indicar que no haya medidas cautelares? La respuesta no es fácil. Debería ser que sí, pero hay que hacer interpretaciones y luego hay que entrar a una discusión. Todas las normas a nivel de leyes de arbitraje se pueden dividir en normas imperativas o normas dispositivas. La pregunta será que al final de su interpretación llegan a la conclusión de que ese aspecto es una norma imperativa. Si llegan a esa discusión, a esa conclusión, no. Pero si llegan a la conclusión que es una norma dispositiva, como evidentemente lo es, podrán decir que sí, ¿no? Hay vacíos, ¿no? Por si acaso hay una regla también que luego vamos a citar que podría permitir la integración de ese vacío, ¿no? Acuérdense que el Código Procesal Civil es otra realidad que no viene aquí. Aquí este DLA es supletorio a normas de arbitraje especiales. Y si el DLA tiene un vacío, una vacuidad legal, pues hay que ir a la dogmática, a los principios comparados, no al Código Procesal Civil, ¿no? El Código Procesal Civil puede usarse meramente referencial in extremis, pero solo referencial, ¿no? Esa locura de creer que el ámbito, que la formación procesal estática va a servir para arbitraje, eso es sueño de opio, ¿no? Muy bien. Ahora, en relación a la constitución del tribunal arbitral, ¿no? Miren, y la oportunidad de solicitar medidas cautelares. ¿Cuándo solicito una medida cautelar, no? Por eso pongo yo oportunidad, ¿no? Oportunidad y convergencia. Ya convergencia no los mareo, vamos a verlo más adelante. Primer espectro temporal. Antes de la constitución del tribunal arbitral. Entonces la pregunta es, antes de la constitución del tribunal arbitral, ¿a quién le puedo solicitar que dicte la medida cautelar? Primero, al tribunal judicial, o sea, a un juez estatal. Siguiendo la ley modelo de la CENUDMI, que se las estoy poniendo allí, ¿no? Dice pues esto que ya hemos revisado antes, que con anterioridad a las actuaciones arbitrales,
usted puede solicitar de un tribunal, ya saben que tribunal para la Model Law es tribunal judicial, ¿no? De un tribunal la adopción de medidas cautelares. Entonces, primera posibilidad, antes de la constitución de un tribunal arbitral. Y es obvio, si no hay tribunal arbitral constituido, ¿a qué entidad arbitral le podría solicitar? No sé si me dejo entender. Entonces, es sentido común. Vamos a tener que hacerlo al Poder Judicial. Ya está. Reglamentos institucionales siguen esta tónica. Por ejemplo, que ya se les está haciendo más, reiterativo, otra vez, porque son muy importantes, por eso los he puesto aquí. Son una suerte casi de soft law, muchos lo siguen a nivel comparado, se cita, se usa. El reglamento de la ICC, de la CCI, nos dice, ¿no? Antes de la entrega del expediente al tribunal arbitral, ahí está en negritas, las partes, a cualquier autoridad judicial, ¿no es cierto?, podrán solicitar, ¿no?, el dictado de una medida cautelar. O sea, antes de la constitución del tribunal, porque todavía no hay expediente, no hay tribunal constituido para entregarle el expediente, puede solicitarle usted a un tribunal judicial que dicte una medida cautelar. Entonces, la CCI sigue ese derrotero. Y se repite en el caso de la LCIA, en realidad ese es la London Court of International Arbitration, o sea, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, repite igualito en su reglamento, ¿no? Nos dice que puede solicitar cualquiera de las partes a instar ante cualquier juzgado competente o ante cualquier otra autoridad judicial, síganme en negritas, antes de la constitución del tribunal arbitral. O sea, en el campo inglés, en este reglamento institucional de la Corte de Londres, también reitera esta posibilidad de que antes de que se constituya un tribunal arbitral, usted pueda solicitar la medida cautelar a un juez estático. Muy bien. Además, esto que estamos observando también es regulado en leyes de arbitraje. Por ejemplo, la ley de arbitraje española, ¿qué nos dice en su artículo 11, inciso 3? Dice, ¿no? El convenio arbitral no impide a ninguna de las partes con anterioridad a las autorizaciones arbitrales solicitar de un tribunal, ya saben que es tribunal judicial, la adopción de medidas cautelares, ni a este concederlas. O sea, en el caso español, la ley de arbitraje española también reconoce que usted, antes de la constitución del tribunal arbitral, puede pedirle a un juez estatal que dicte la medida cautelar. Y así, ya saben, eliminar, conjurar la eventual infructuosidad o ineficacia del laudo arbitral, ¿no? Muy bien, y aquí viene una cosa muy interesante. ¿Cuál es la otra opción, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es el árbitro de emergencia o emergency arbitrator, ¿no? Es una curiosa figura que ha sido pergeñada precisamente en reglamentos institucionales, varios de los cuales hemos citado, como por ejemplo el reglamento de la CCI. Les voy a explicar un poquito de esto, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de este árbitro de emergencia, ¿no? Un fundamento es la temporalidad. Como han visto, el proceso arbitral dura, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a dar un paso atrás. La constitución de un tribunal arbitral demora. ¿Me siguen? Tanto a nivel doméstico y máxime aún a nivel internacional, en que se juegan intereses mucho más grandes. Entonces, no es que se constituya un tribunal arbitral en una semana o dos, a veces suele tomar mucho. Y ese espacio de tiempo previo a la constitución del tribunal arbitral también le oferta a la parte pasiva la oportunidad de llevar a cabo un acto contrario a la futura eficacia del laudo arbitral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y por qué pasa esto? ¿Me siguen con eso? Porque primero, demora constituir el tribunal arbitral. Y segundo nivel, porque aún si usases la primera opción de irte al Poder Judicial, el Poder Judicial con su práctica ritual y formalista también va a demorar. Entonces, en la práctica internacional dijeron, ¿qué hacemos? Creemos una solución, y la solución fue el emergency arbitrator, el árbitro de emergencia, ¿no? Que va a ser, por si acaso, esta es una solución que opera en el ámbito del arbitraje institucional. Tiene que estar en un reglamento institucional que tú aceptas. Y al aceptar las partes del reglamento, aceptan toda su mecánica, toda su realidad objetiva, como hemos visto, autonomía y voluntad. Entonces, eso es la temporalidad del árbitro de emergencia. Además, la especialidad, cuidado,
Por ejemplo, usemos nuestro país digamos, como paradigma, ¿no? Sin ser muy duro, pero honestamente, amén de las especialidades así señaladas, ¿no? O sea, este juez es especialista en comercial, este juez es especialista en tributario. Pregunta, ¿es tan cierto ese nivel de especialidad? Pues imagino que a cierto nivel lo es, pero los árbitros profesionales tenemos experiencia de años en el asunto, ¿comprenden? Entonces, encargar una controversia de este tipo, la especialidad real, contundente y probada en el mercado, no es lamentablemente la de los jueces, sino en el ámbito del arbitraje es precisamente la de los árbitros profesionales. Entonces, por eso también el árbitro de emergencia tiene este poder, ¿no? Y lo otro es la confidencialidad. Ya saben que cuando someten algo a un proceso judicial, las actuaciones son públicas, las resoluciones son públicas. Entonces, a una empresa podría no gustarle que este tipo de controversia digamos, el conocimiento de ella pueda ser publicitado. El árbitro de emergencia va a impedir eso, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes regulan, por si acaso, inter alia, o sea, entre otras posibilidades, al árbitro de emergencia? El reglamento de la CCI, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, ¿no? Y el reglamento de arbitraje internacional de la American Arbitration Association, ¿no? Entonces ellos regulan el árbitro de emergencia. Y acaba de suceder una cosa curiosísima. Hace muy poco, por primera vez a nivel global, una ley de arbitraje nacional, me refiero, o sea, de un país, ha regulado al Emergency Arbitrator. La Ley de Conciliación y Arbitraje Boliviana de este 25 de junio de este año acaba de regular de su artículo 6.7 al 7.1 toda una mecánica para usar árbitro de emergencia. Entonces sería la primera vez en la historia que el árbitro de emergencia en un país, en una ley de arbitraje, viene recogido, ¿no? Muy bien. Eso es antes de la Constitución, ¿no? Ahora, siguiente espacio temporal, ¿no? Después de la constitución del Tribunal Arbitral, ¿a quién le pedimos que dicte una medida cautelar? ¿Me sigue o no? Aquí tenemos dos modelos, ¿no? A nivel dogmático de arbitration law, de derecho de arbitraje, se habla de dos modelos, ¿no? El modelo de acceso restringido, ¿no? O restricted access, ¿no? O acceso restringido, lo mismo en castellano, y que el cual, por si acaso, el tribunal judicial, ¿no es cierto?, a ver si me dejo entender, ya les he machacado bastante el tema como para que se den cuenta que ahorita hay dos caminitos, ¿no es cierto? Tribunal arbitral, tribunal judicial. Muy bien, ya. Entonces, el tribunal judicial en este modelo de acceso restringido tiene una función subsidiaria y en casos limitados. ¿Me sigue? Entonces, ¿dónde opera este tipo de modelo? Por ejemplo, el reglamento institucional de arbitraje internacional, la CCI, tiene un sistema de este tipo. ¿Qué nos dice, no? Antes de entrar el expediente al tribunal arbitral, y aquí viene en negrito, ¿no? Y en circunstancias apropiadas aún después, o sea, después de que ya se constituyó el tribunal, en circunstancias apropiadas. ¿Me sigo o no? No es cualquiera. En circunstancias apropiadas, puede solicitar a cualquier autoridad judicial el dictado de medidas cautelares. O sea, después de que ya se constituyó el tribunal arbitral en la CCI, tú podrías ir a un juez siempre que las circunstancias apropiadas. ¿Cuáles son las circunstancias apropiadas? Las van a entender en el discurso que voy a dar. En el monólogo, en el fondo que estoy dando. ¿Ya? Muy bien. Otro caso de este tipo es el Reglamento de Arbitraje Internacional de la LCIA, de la Corte de Arbitraje de Londres, que nos dice que cualquiera de las partes puede, ante cualquier juzgado competente, autoridad judicial, después de la constitución del tribunal arbitral, y ahí viene la frase importante, el sintagma duro, ¿no? En casos excepcionales y con la autorización del tribunal arbitral, pedirle que dicte una medida cautelar, ¿no? Muy bien. El otro modelo es el modelo de freedom of choice, ¿no? O sea, de libertad de elección. En este caso, cualquiera, no hay que analizar ningún tipo de requisito puntual, cualquiera de las partes puede solicitar una medida cautelar bien al tribunal judicial o bien al tribunal arbitral, ¿no? Y ese es el modelo que sigue la Juncitral Model Law, nuestra ley modelo que hemos machacado, y que dice pues que durante el transcurso se puede solicitar a un tribunal, ¿no es cierto?, también una medida cautelar. ¿Qué leyes de arbitraje la siguen? La ley de arbitraje española, ¿me siguen? Y también el DLA, ¿no? Para poder hablarles un poquito más, porque ya se me está acabando el tiempo, voy a avanzar esto, ¿ya?
Quizá esto es lo más inteligente del asunto, ¿no? Lo que sucede es que ustedes se preguntarán, ¿y cuándo me voy a un juez estatal, como me dice este profesor, o cuándo me voy a un tribunal arbitral? ¿Me siguen? Miren, antes de la constitución del tribunal arbitral, dense cuenta que solo hay dos caminos, el juez estatal o el emergency arbitrator. No hay más caminos. ¿Hasta ahí o no? Listo. Luego de la constitución del tribunal arbitral hay que tomar en consideración varias cosas. Ante la posibilidad de incumplimiento, sería aconsejable acudir a un tribunal judicial. ¿Por qué? Porque el tribunal judicial tiene coertio executio, y ejecuta, o sea, dicta y ejecuta directamente las medidas cautelares. Como comentario antes de seguir, por si acaso, a nivel global, eso de ejecución arbitral, así pautado, así dicho, no existe. Los que ejecutan medidas cautelares son los que tienen el poder para ello, que son los jueces estatales, aquí y en la China. Bueno, aquí hay un problema que puede generar confusión con esto de la ejecución arbitral. Ahora, ¿cuál es la buena intención y cuál es el sentido positivo de esto? Lo que ha hecho es reconocer que en algunos países anglosajones efectivamente se está favoreciendo que los mismos árbitros puedan ejecutar sus medidas, pero eso solamente está limitado a los poderes a los que se contrae la función arbitral. Les doy un ejemplo porque no lo he puesto aquí, pero me viene a la mente ahorita. La Arbitration Act de 1996, la ley de arbitraje inglesa, faculta al árbitro a que pueda, por ejemplo, condenar a la parte renuente a acatar la medida cautelar en todos los costes arbitrales. No sé si me dejo entender. O sea, tú no vas a cumplir la medida cautelar, ya, no pasa nada. Entonces, si no la cumples, te voy a condenar, ¿me siguen? A pagar todo lo que ha costado este arbitraje internacional o doméstico. Entonces, esa es la manera, pero, digamos, siendo suave con el asunto, no existe ejecución arbitral en ningún país del mundo. O sea, la única ley comparada que dice ejecución arbitral es la nuestra. Y la buena intención es la que les acabo de explicar, ¿no? Pero hay que comprender los límites porque si no la gente va a pensar que es omnipotente y eso es un error gravísimo, ¿no? Muy bien, para ir cerrando porque ya el tiempo se acaba. Ante la complejidad técnica y o jurídica de la controversia, sería aconsejable ir a un tribunal arbitral. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, ¿no? De los árbitros profesionales. Porque si es tan denso el asunto, mejor que lo conozca un tribunal arbitral que tiene experiencia en este tema, ¿no? Y que esa especialidad, así dicha en los jueces, puede ser a veces nominal nada más, ¿no? Y luego, ante la necesidad de que la medida afecte a un tercero, y esto es una reflexión que quizás sea la última y la más importante, sería aconsejable acudir al tribunal judicial que podrá dictar una apropiada de ejecutarla. Miren, ¿qué nos dice el artículo 47, inciso 2 del DLA, que sigue la ley modelo? Dice, medida cautelar, bla, 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 ¿no es cierto? Pero ahí viene la frase de oro. ¿Contra quién va? Lean el último párrafo. El tribunal arbitral ordena a una de las partes. Solo puedes dictar medidas cautelares y ejecutarlas contra una de las partes. ¿Me dejo entender? Entonces, si te quieres extender a terceros, yo lo comprendo y la dogmática también, porque el tercero tiene un bien que es de una de las partes. Ya tienes que ir al juez. ¿Me sigue o no? Y si es a las partes, no sueñes con nubes de algodón. Es la ejecución arbitral, lamentablemente, así explicada, es bluff, ¿no? Entonces entiende que hasta donde puedas presionar, podrás hacerlo. Ahora, que por ignorancia hay gente que cumpla, eso es otro problema. Pero en todos los países eso no va a pasar. Muy bien, bueno, mil perdones que no haya podido terminar, pero creo que lo esencial del asunto lo hemos planteado en esta pequeña charla. Mil gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la participación de un distinguido panel. En esta ocasión nos acompaña el doctor Armando Prieto y también el doctor Luis Alfaro. El doctor Armando Prieto es abogado con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Alta Dirección Pública en la Universidad Complutense de Madrid y estudios de maestría en Derecho Administrativo Económico en la Universidad Continental. De igual forma,
Nos acompaña el doctor Luis Alfaro Valverde, él es profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional del Santa, doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Derecho Público con mención en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Le recibimos con fuertes votos de aplausos a los panelistas que nos acompañarán en esta ocasión. Bien, vamos a iniciar con el doctor Armando Prieto, quien tiene 10 minutos para hacer los comentarios respecto al tema que ha desarrollado el doctor Carlos Matius. Bien, ante todo, muy buenas noches. Un gusto poder compartir esta mesa de honor con un grupo de destacados profesionales y con mi amigo el doctor Carlos Matius. Bueno, soy bastante apasionado del cine. La semana pasada pude compartir con mi familia la película La Dama de Oro. No sé si ustedes lo han visto. Se estrenó el 10 de abril de este año, del famoso Simon Curtis, en la que una mujer austriaca, judía, inicia un proceso de recuperación de una obra de arte de su familia que fue robada con la persecución de los nazis. Estamos hablando en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esta película es que se presentan los tres procesos, mejor dicho, dos procesos, que son el judicial y el arbitral, y en un momento determinado la mediación o conciliación. Yo valoro mucho esta película y lo recomiendo, aparte que es muy bonita, porque se ve que en un momento determinado el abogado interviene para ver en qué momento es adecuado que la persona, en este caso la persona justiciable, pueda acudir al Poder Judicial y de naturaleza internacional, incluso este conflicto. Pero en un momento determinado del proceso judicial, el abogado y la parte creen por conveniente que es necesario intentar una mediación. Y lo interesante de la película es que finalmente termina cuando las partes creen convencidos que lo mejor sería acudir a un arbitraje. Y finalmente esta película termina con el laudo arbitral, que no lo puedo decir, no valoro la película para ustedes, ¿no? Pero quiero resaltar la importancia que considero que acudir al Poder Judicial o acudir a la vía arbitral finalmente implica un tema de justicia. Y es finalmente la parte que mejor conoce su propia realidad, que puede decir cuándo acude al Poder Judicial y cuándo no. Y en todo caso, cuándo renuncia a la competencia jurisdiccional y cuándo acude a un arbitraje. Considero que el arbitraje es una forma de tutela y acceso a la justicia, no tengo la menor duda. Y el Poder Judicial tendría un rol subsidiario y complementario. Como bien lo explicó el doctor Matius, antes de acudir al arbitraje, antes de instalarse el tribunal arbitral, las partes obviamente pueden acudir al Poder Judicial solicitando una medida cautelar. Y cuando ya se expide el laudo, las partes obviamente pueden acudir al Poder Judicial con el jus imperium, que sería ya la función complementaria del Poder Judicial. Pero siempre yo estoy convencido que nadie va al arbitraje si no tiene la confianza que el caso que ha sometido en este caso a esta instancia pueda ser ejecutable. Y ahí surge esa importancia y esa necesidad de las medidas cautelares. Sin embargo, si bien es cierto, las medidas cautelares permiten garantizar la eficacia del laudo, ¿no es cierto?, nacen unas preguntas que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y es solo un tema de los que ha tratado el doctor Matius, porque por tiempo no puedo tocar más temas, es el referido hasta dónde puede llegar esa autonomía de la voluntad. Si bien es cierto, se ha remarcado hoy día que son las partes las que en su autonomía deciden someterse a arbitraje, hasta dónde podría llegar esa autonomía si finalmente va a colisionar con derechos fundamentales. Yo soy comisionado del Indecopi y conozco perfectamente ese tema, y en las relaciones de consumo, cuando las partes llegan a transacciones con los proveedores, todo es aceptable mientras cuando no colisione con los derechos fundamentales. Esa logicidad podríamos llevar al nivel arbitral, o sea, hasta dónde las partes podrían decir, como hoy día se trató, renunciar, por ejemplo, a medidas cautelares en un proceso arbitral. Está separada la doctrina. Algunos señalan pues que son las partes, ¿no es cierto?, las que en su autonomía y libertad deciden que lo mejor para ellos es que el caso se someta a arbitraje. Pueden decidir libremente qué árbitros, pueden decidir en qué idioma, pueden decidir algunas normas que van a regular el proceso arbitral. Sin embargo, si hablamos de un tema de justicia, ¿qué sucedería obviamente si esta decisión de las partes podría vulnerar con lo que están esperando alcanzar, que es la justicia? Entonces, algún sector de la doctrina señala pues que las partes tienen que asumir las consecuencias. Bueno, si ellos han decidido ir a arbitraje, ellos conocen este proceso,
Y si ellos han renunciado a una medida cautelar, pues tendrían que aceptar las consecuencias, aun cuando corra en riesgo o se ponga en riesgo en ciertas situaciones la eficacia de un laudo. Y finalmente tenemos a otro sector de la doctrina, bueno, incluso el mismo Tribunal Constitucional, cuando señala pues que en este tema estamos tocando un tema muy sensible, que es el debido proceso. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional señaló que la tutela cautelar, dada su trascendencia en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, se constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso. Entonces, si las partes han renunciado a una medida cautelar y en pleno procedimiento arbitral surge una situación que para una de las partes tiene la seguridad que de esperar todavía un laudo podría convertir en irreparable su pretensión, entonces, ¿podría solicitar una medida cautelar aún habiendo renunciado? Entonces, ese es el gran tema. Y me gustaría que nuestro estimado jurista, el doctor Carlos Matthews, con esa sapiencia y experiencia, nos pueda compartir con nosotros hasta dónde puede llegar esa libertad. O en todo caso hablamos del respeto a derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso. Y por este debido proceso, obviamente, aun cuando las partes han renunciado, tendrían al Poder Judicial en pleno proceso arbitral para solicitar una medida cautelar. Bueno, esa sería la pregunta que quisiera lanzar, no más porque en realidad sé que todos están esperando, bueno, y nos va a quedar chico el tiempo porque hay conferencias pendientes todavía. Bien, eso es todo y muchas gracias. Bueno, como bien ha planteado el profesor doctor Prieto, efectivamente, mi querido Armando ha planteado una pregunta compleja y que ya habíamos puesto solo las bases, ¿no? El tema es un tema de interpretación, en el caso peruano, por la presencia de jurisprudencia en materia arbitral, yo diría, constante del Tribunal Constitucional nuestro, ¿no? A ver, yo les machaco otros temas que no he tocado para que entiendan mi posición. ¿Podrías tú ir con el Tribunal Constitucional y hacer la siguiente seguidilla lógica, ¿no? Siguiendo su jurisprudencia? Ellos se cogen de la Constitución, artículo 139, inciso 3, creo, soy muy malo en números, si me equivoco me perdonarán, que habla de jurisdicción arbitral, ¿no es cierto? ¿Me sigo o no? Si revisan las constituciones del mundo, por lo menos hasta esta semana, ninguna dice jurisdicción arbitral. Las constituciones dicen mecanismos alternativos, hay que favorecerlos, bla, 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 pero ninguna dice jurisdicción arbitral. ¿Por qué razón? Porque el arbitraje no es jurisdicción. La jurisdicción tiene ciertas categorías que en el arbitraje no existen. Sin embargo, el TC parte todo su constructo de este asunto. Entonces, si tú ya equiparas jurisdicción con arbitraje, el resultado cae por sí solo. O sea, es una visión diferente, neciente lamentablemente, a la visión mayoritaria del mundo francófono, del mundo anglosajón y de países hispanoparlantes que entienden la disciplina del arbitration law. ¿A dónde voy? Observen. Entonces el TC ha dicho que efectivamente pues el proceso el arbitraje es un proceso, hay que seguir el debido proceso, y comienza a cerrarse en esas garantías procesales que no hay que fracturar, y comete hasta el error de hacer una especie de equiparación de proceso judicial con arbitral. Para no irme muy lejos hasta ahí de ese punto. Segundo punto, si revisan el DLA, existen muchas manifestaciones en las cuales la autonomía de voluntad es brutal. ¿Por qué? Porque esto existe en la ley modelo y porque existe un montón de legislación comparada y en la práctica comparada. Si recuerdan, el DLA nuestro habla de motivación del laudo, ¿recuerdan? Por si acaso, la motivación puede ser fáctica, si es un arbitraje puro y duro de conciencia, será similar a la judicial fáctica jurídica si es un arbitraje de derecho, y lo que permite el DLA es inclusive un laudo que no sea motivado. ¿Me sigue o no? Y está expresamente en el DLA, expressi verbis o expressi legis si prefieren. Entonces, pregunto, ¿qué va a pasar cuando a alguien se le ocurra a las partes pactar que el arbitraje suyo no va a tener laudo motivado?
Y eso es una práctica anglosajona, se llama One Line Award o laudo de una línea, y que busca ahorrar costos, porque lo que más cuesta es el tiempo a un árbitro profesional para pergeñar el laudo. Es una práctica inglesa. Muy bien. Entonces, si puedes hacer eso, si las partes pueden determinar el procedimiento, si las partes pueden indicar que no va a haber motivación, ¿me siguen? Resulta evidente que la autonomía de voluntad también se va a extender a la determinación de si hay medida cautelar o no. Lo que sucede es que hay un frenesí del Tribunal Constitucional en que todo es, no, el arbitraje, cuidado, y máxima ahora con circunstancias bien conocidas, ¿no es cierto? Gente delincuente que se ha metido a practicar, entre comillas, el arbitraje y que lamentablemente ha complicado la historia. Pero técnicamente, y no solo yo, es la dogmática, digamos, mayoritaria a nivel global, se entiende que sobre esa base sí se pueden dictar medidas cautelares. Pero como bien dijo mi querido Armando, es probable que el TC quiera meter su manito, ¿no es cierto?, y pueda decir que ahí hay una vulneración del debido proceso. Y es muy simple, porque desde la visión procesal estática vas a decir, no pues, pero el debido proceso tiene tutela cautelar. Entonces, si no hay tutela cautelar, no hay debido proceso. Eso es muy chambón, ¿no? Bueno, hasta ahí, porque en realidad la cosa es más larga, ¿no? Muy bien, seguidamente tenemos las palabras del doctor Luis Alfaro Valverde, por el lapso de 10 minutos. Muy bien, buenas noches a todos. Antes de comenzar mi participación, quisiera manifestar mi gusto y agrado de poder compartir la mesa con el distinguido profesor Carlos Matthews, de quien guardo buenos recuerdos, de quien tuve la oportunidad de ser asistente de cátedra en su momento, y por circunstancias del destino esta vez nos encontramos aquí en este evento. Quisiera hacer algunas acotaciones relativo al tema que ha expuesto brillantemente el profesor, pero traerlo un tanto al terreno doméstico, al terreno local. Como ustedes habrán podido apreciar, el problema de las medidas cautelares en el contexto del arbitraje es básicamente un problema de relación entre el tribunal arbitral y el tribunal judicial. Se puede apreciar y se desprende claramente que los problemas que surgen a partir de ello se desprende de esta relación. Entonces, como bien en realidad es casi inevitable estas relaciones entre el arbitraje y el Poder Judicial o de tribunales judiciales, que en la ley de arbitraje, por ejemplo, habla de colaboración, la doctrina habla de apoyo, ya han podido ver, el profesor habla de convergencia, también la doctrina habla de una relación de socios. Esta relación se ve claramente apreciada en el caso de las medidas cautelares. Pero la pregunta es, ¿se trata de una relación, si lo planteamos como socios, de iguales? Si bien en el arbitraje, en el contexto de la medida cautelar, depende del acuerdo de la voluntad de las partes, es decir, la autonomía de la voluntad, cabe preguntarnos si las medidas cautelares pueden existir eficazmente sin la participación o intervención del juez o del Poder Judicial. Creo que el problema consiste en determinar dónde inicia y dónde termina esta especie de relación, y sobre todo si es una relación realmente de colaboración o de subordinación, como quizás pueda verse en el plano de la práctica de la ejecución. Si partimos de una visión, digamos así, más pro-arbitral, obviamente la situación de apoyo y control será cada vez mínima o, si se quiere, inexistente. Y si apreciamos esta relación, digamos, no tan pro-arbitral, tendría que haber una participación, una intervención fuerte del Poder Judicial en las actuaciones arbitrales y sobre todo en el tema de las medidas cautelares. Esto que yo lo denomino relación entre socios, voy a poder disgregarlo a lo largo de mi participación. El segundo punto que quisiera también mencionar, esto siempre en el terreno local, pero creo que también se ha podido notar de la exposición del profesor Matthews, que es una visión un poco más amplia y global del tema de las medidas cautelares en el contexto arbitral, es el tema del contradictorio previo. En la ley de arbitraje claramente señala en el artículo 47.3 que antes de resolver
antes de resolver el tema de la solicitud cautelar, pondrá en conocimiento a las partes la solicitud. Sin embargo, es posible dictar una medida cautelar si dicha necesidad, de poner en conocimiento, no se encuentra justificada, o en todo caso se podría frustrar la medida cautelar. ¿Qué es lo que se desprende de ello? Y es un punto que a mí me interesa de sobremanera, en el sentido de que se puede apreciar que existe un respeto al contradictorio o audiencia previa, pero no solamente ello, sino un contradictorio también diferido, posterior, o en todo caso planteado primero como regla general y luego como regla excepcional, ¿no? Esto me parece interesante, les mencionaba de sobremanera, porque si bien, como menciona el profesor Matthews, no sería muy adecuado, o en todo caso in extremis, aplicar algunas reglas del proceso civil al terreno arbitral. Sin embargo, yo les pregunto, ¿sería posible tomar como experiencia, teniendo en cuenta que en el caso de las medidas cautelares, el procedimiento de otorgamiento de las medidas cautelares en el terreno del proceso civil es inaudita et altera part, es decir, sin conocimiento de la parte, y está previsto así legalmente, en el Código Procesal Civil lo indica, y la pregunta es, ¿podríamos tomar, esto quizás puede sonar una herejía procesal, pero podríamos tomar esa experiencia, que no solamente pasa en el terreno arbitral, por cierto, porque en el derecho comparado, exactamente en Italia, en Francia, Alemania, en el mismo España, se plantea esa posibilidad que el tema de la solicitud cautelar no tenga que ser resuelto únicamente a pedido del demandante, sino también que exista un contradictorio previo o audiencia previa, o lo que hablaba el profesor Nicolás Picardi, un contradictorio en sentido fuerte. Les dejo para materia de reflexión. Yo creo y estoy convencido, en alguna investigación pude notar claramente que las razones fuertes por la cual el contradictorio deba ser previo como regla general son más sostenibles que las que tenemos en el Código Procesal Civil. Les dejo para pensar, hay bastante investigación al respecto que nos lleva a pensar de que no necesariamente tiene que ser como lo tenemos ahora en el proceso civil. ¿Okay? Luego, quería también mencionar un punto sobre el problema de la revisión del contenido de las medidas cautelares. El artículo 48.3 habla que el juez no tiene competencia para analizar el contenido y los alcances de la medida cautelar. Ahora bien, si, como se ha mencionado por el profesor, dada la coyuntura o las situaciones que todos estamos apreciando, por problemas fraudulentos, se utiliza de manera indebida el tema arbitral para encubrir situaciones fraudulentas, el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones ha dejado entrever que sería posible analizar el contenido o la interpretación de un laudo arbitral. La pregunta es, si eso es así, ¿podría abrirse acaso alguna posibilidad de que a nivel también de amparo, de que se revise el contenido de las medidas cautelar? Es algo que podríamos pensar. Quizás sería muy atrevido plantear esto, pero por lo menos si es que podría hacerlo en materia de laudo arbitral, con las reservas del caso, ¿por qué no podría hacerlo también en el terreno de las medidas cautelares? Finalmente, en el punto final sobre el que yo he mencionado, ejecución sin ejecución. El artículo 48.1 de la ley de arbitraje faculta como ha mencionado el profesor también, faculta al árbitro de poder, con una situación muy particular del caso peruano, como ha mencionado el profesor, y que no pase en el derecho comparado, pero faculta al árbitro a ejecutar las medidas cautelares, incluso, quizás muy ilusoriamente, no lo sé, permite la posibilidad de que el árbitro pueda solicitar el auxilio de la asistencia de la fuerza pública para ejecutar esa medida cautelar. Empero en la práctica se ve en más de una ocasión que los árbitros no ejecutan directamente las medidas cautelares. Incluso en medidas cautelares que son no tan, digamos que no se encuentra tanta resistencia o oposición en la ejecución o cumplimiento de tales, como embargo en forma de inscripción o anotación de la demanda, en fin, en situaciones así tan simples, se ha podido ver en la práctica que en algunos árbitros piden el apoyo del Poder Judicial para que autorice y para que ejecute eso. Entonces la pregunta es, si la idea es fortalecer, ¿no?, del poder que debe tener el árbitro, entonces en la práctica vemos una realidad totalmente distinta. Y entonces, que la pregunta además de ella sería,
esta relación del cual yo he hablado un poco entre el Tribunal Arbitrales y el Poder Judicial, ¿es realmente una relación de colaboración, de convergencia, o en todo caso en la práctica se está convirtiendo en una relación de subordinación, lo cual nos lleva a pensar y reflexionar que no hay peor poder de aquel que no se utiliza cuando es necesario? Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Un comentario pequeño, ¿no? En realidad es muy interesante, son muchas preguntas, lo que me viene solo a la cabeza es la plataforma general de la inquietud del profesor. Efectivamente, en el arbitraje lo que hay es una convergencia, pero me parece que él ha detectado algo que yo ya no llegué a explicar, en la cual es el tribunal arbitral el que tiene el mayor peso en la balanza. Efectivamente, el órgano jurisdiccional pues tiene que ejecutar las medidas cautelares conforme se lo indican. Pero también hay una norma, no sé si recuerdan en el DLA, que señala que la medida cautelar dictada por un órgano jurisdiccional, y en base a todo lo que hemos hablado, ya saben, antes o durante un arbitraje, puede ser modificada, puede ser extinguida. En pocas palabras, el tribunal arbitral al final controla eso, ¿entienden? Entonces podría modificarla, podría extinguirla. Es cierto, esa diferencia de balance existe, pero existe por una razón con la cual voy a cerrar para poder permitir exposiciones magníficas que van a venir. Miren, por una razón, a veces cuando uno pregunta qué es el arbitraje, yo preferiría decirlo de manera simple. Con los años he aprendido esto, ¿no? Dos personas disponen de un derecho y por eso se usa esa categoría de derecho disponible, ¿no? Y como disponen de ese derecho, entre las dos podrían arreglarlo. Están discutiendo por su perro, ¿me siguen o no? Y al final toma el perro. Lo que hace el arbitraje es encargarle a un tercero, ¿me siguen o no?, que resuelva lo que ellas pudieron hacer entre sí. Eso no es sino más el arbitraje. Entonces, si uno comprende, empieza a analizar eso y no se mete digamos, en los vericuetos densos de la autonomía de voluntad o party autonomy, pues va a entender, ¿no? Y va a poder llegar a respuestas que de algún modo han sido observadas bien por vuestros catedráticos, ¿no? Nada más. Gracias.